Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso que nos ama, nuestro Padre Dios, con tu sangre preciosa has quitado todos nuestros pecados y sin ninguna paga nos has salvado. Nos has puesto como tus hijos y nos has dado la esperanza para entrar en tu reino eterno. Te agradecemos por esta gloria y gracia. Ahora, el tiempo carnal que nos queda, que tú has permitido, aunque es un tiempo momentáneo, ayuda para que podamos obedecerte, evangelizar y permanecer en la iglesia obedeciendo tu palabra. Te agradecemos por esta gracia. En este tiempo estamos aquí reunidos y te agradecemos por permitir de reunirnos aquí juntos para aprender tu palabra. Por el COVID-19 no podemos reunirnos todos juntos para aprender la palabra. Sin embargo, Señor, junte nuestros corazones y esté con nosotros donde estemos, y con tu palabra y con tu Espíritu Santo, y también con tu amor, aférrenos y guíanos. Te agradecemos por toda esta gracia entre nosotros para que no haya ningún hermano que vaya a la perdición. No le des, Señor, la tribulación o persecución. En cualquier dificultad, Señor, tú protégelos y guíalos a tu palabra. Mientras que aprendemos tu palabra y escuchamos tu palabra, ayuda para que nada sea en vano, sino para que cumplamos estas cosas en nuestra vida. Danos la sabiduría para que podamos distinguir tu palabra, la valentía y la fuerza, Señor, para que en este último tiempo podamos vivir como hijos dignos tuyos. Enséñanos qué es lo que tenemos que hacer. Los que están en la enfermedad recuperen su salud rápidamente, o los que son débiles, o los que están tentados ahora. Señor, tú abúndeles con la gracia digna a cada uno y guíalos con tu mano misericordiosa, para que puedan vivir dignamente como tus hijos. Tú protégelos, Señor. En este tiempo también, tu palabra que quieres manifestar ahora, tu voluntad santa, Señor, ayúdanos para que podamos aprender. Y también hay hermanos que están guardando la fe en el extranjero, en países lejos, Señor. A cada uno de ellos tú guárdalos y también dale la gracia digna. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza del coro. 주 예수보다 더
Gracias. Busquemos juntos la Biblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 12 hasta 14. Yo les voy a leer. Romanos capítulo 8, desde el versículo 12 a 14, les leo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hasta aquí. El coronavirus no quiere pararse y está siendo más frenético. Obviamente todo esto está bajo el plan de Dios, pero yo sí confío que nos dará una última oportunidad más y solamente estamos esperando ese tiempo que nos dará Dios. Y en un poco tiempo esta enfermedad también va a detenerse. Así yo lo creo y así espero. Hasta ese tiempo, solo la fe y la esperanza que tenemos hacia Él, no tenemos que perderlo. Y en la dificultad tenemos que aprender y tener el corazón anheloso de obedecer y confiar más en Dios. Hoy día también, a continuación de la semana pasada, con el mismo título, he puesto para el sermón de hoy día que es el Espíritu Santo y el cristiano. Como ya había mencionado antes, quien nos hace conocer perfectamente de Dios es el Espíritu Santo y también que nos ame y también a través de Cristo nos dé la gracia de la salvación. Toda esta obra también, el Espíritu Santo nos ha manifestado para que nosotros recibamos la salvación. Y no solamente eso, sino después de recibir la salvación hasta que entremos en su reino, nos guía y nos protege. Él también es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no está lejos, sino está en nuestro corazón, siempre. Jesús dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo, quien fue crucificado, ha muerto y ha ascendido al cielo, no nos dejó como huérfanos, sino al final vendrá con nosotros. Y personalmente, hasta que nosotros muramos, siempre está con nosotros y nos protege, y así lo ha prometido. Por eso, no solamente nos vamos a estar con Él en el cielo, sino en este mundo también es la vida cristiana de vivir juntamente con Él. Por eso, acerca del Espíritu Santo tenemos que conocer específicamente, igual manera, cuáles son sus obras. Hay que comprenderlo. Y su guía y en su protección nosotros tenemos que vivir. Esto es la vida cristiana. Acerca de las obras del Espíritu Santo, yo les había hablado de algunos puntos, pero hoy día, a través del versículo que hemos leído, el Espíritu Santo guía a la vida cristiana, ¿no? Y hoy les quiero mencionar de eso. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una palabra así en Romanos 8:16. Y de igual manera comprendemos su gracia y nos dio un testimonio seguro de que somos sus hijos. Y ese Espíritu Santo nos ayuda para que vivamos como hijos dignos de Dios. Además nos guía también. Nos da también el poder para que podamos vivir como sus hijos. Por eso, recibiendo la guía del Espíritu Santo, esa vida es un testimonio que hemos recibido la salvación también, que somos hijos de Dios. Así está escrito en la Biblia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo no son hijos de Dios, sino se refiere a que nosotros ya hemos recibido la salvación y que nosotros hemos sido sus hijos, solamente es con la fe. Pero después de recibir la salvación, el testimonio de que somos hijos de Dios se tiene que manifestar. La salvación no es una teoría o doctrina, tampoco un conocimiento, sino es a través del poder de la vida y del Espíritu Santo de Dios. Donde hay vida, siempre hay un cambio y un testimonio hay, una evidencia. Donde hay un muerto, no puede haber nada, ¿no? Pero si es que nosotros somos hijos de Dios, tiene que haber una evidencia. Sí o sí hay que manifestar de que somos hijos de Dios. Quien mal siembra, mal recoge, ¿no? Donde se ha sembrado mono, sale mono. Donde se ha sembrado hombre, sale hombre. Entonces, así tiene que ser siempre. Si es que nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos que vivir dignamente como sus hijos. Quien nos hizo comprender su gracia es el Espíritu Santo. También quien nos protege y ayuda para que seamos sus hijos también es el Espíritu Santo. Por eso nosotros, siendo sus hijos, para que podamos vivir dignamente, nos ayuda. Por eso apóstol Pablo dijo, así que hermanos, se refiere a los cristianos salvos, es una expresión tan cariñosa. Dice, hermanos deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué son deudores? ¿Quiénes son ellos? Siempre tiene ese corazón de que hay que pagar esa deuda que tiene, ¿no? Apóstol Pablo dijo que yo soy deudor a todos. Y es porque ha recibido una gracia tan grande de Dios. Es por eso que la obra de evangelizar a otras personas es la manera de pagar esa deuda que él tenía. La deuda
no se refiere a una deuda así, lo que está escrito en este versículo, sino lo que uno tiene en su corazón anheloso, que quizás tiene algún deseo o algún corazón anheloso, y pienso que de esta forma ha expresado esa palabra deudores somos. Porque la carne siempre busca lo visible de los ojos, una material, algo que tiene forma, ¿no? En este mundo. Quiere comer algo mejor o quiere entretenerse, quiere escuchar de cosas divertidas, quiere divertirse. Sin fin, como dicen Proverbios, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Como esa sanguijuela que siempre quiere chupar la sangre, siempre está pidiendo. Por eso el requerimiento carnal, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Según los deseos de la carne, uno no puede ser deudor de la carne mismo, no puede vivir conforme a la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí. Así dice en Gálatas 5:17. Uno que ha recibido la salvación, obviamente cada uno tiene su cuerpo, su carne. Quizás puede vivir conforme a su carne o también puede vivir conforme al Espíritu Santo. Por eso, de vivir a lo carnal es deudor de carne, ¿no? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dijo en la Biblia. Uno quien es salvo, obviamente no puede decir que va a ir al infierno. Sin embargo, aunque uno es salvo y sigue pecando, obviamente no va al infierno, pero esto realmente es una contradicción y es igual que un vivo comporte como un muerto. Y si realmente está llevando mal su vida cristiana, entonces quizás es posible que desde el principio nunca había obtenido la vida eterna. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, esta palabra se refiere a que la vida que uno tiene es una vida de muerte. Mas ha pasado de muerte a vida, ¿no? Entonces, si es que ha salvado de agua que estaba ahogado, entonces hay que salir del agua y hay que caminar. Pero supongamos que salió del agua y no se mueve. Entonces, ¿qué es eso? Se refiere a que está muerto, ¿no? Obviamente, si es que ha vivido, hay que respirar el aire y también hay que recuperar la energía, hay que levantarse y hay que moverse, ¿no? Un salvo que dice que es salvo y si es que vive como entre los muertos, esto es imposible. Por eso, si es que solamente vive en las obras muertas, obviamente eso es muerto. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. También los salvos a veces están viviendo conforme al Espíritu Santo, pero sí es posible que viva conforme a la carne, pero eso al final es una obra muerta. No a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esto es la vida de los muertos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, uno quien es salvo, obviamente el espíritu interior está vivo. El hombre interior tiene que estar aferrado de la ley de Dios, pero hay otra ley quien tiene una potestad en su cuerpo, ¿no? El poder del pecado y la muerte me arrastra con la potestad del pecado y la muerte. En Romanos 7 dice eso. Pero ahora, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, cuando uno es salvo, hay ese poder de la vida. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De ahí yo puedo ser libre. Primero,
de la potestad del pecado y la muerte que hay interior de mí, he sido libre de eso primero. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, también dice así en la palabra, es vencer, ¿no? No hay que vivir conforme a lo carnal, sino con el Espíritu hay que vencer a lo carnal. Si hacéis morir, viviréis, dice. Por eso la vida cristiana ya no tiene que vivir siguiendo a la potestad carnal, sino tenemos que vivir conforme al poder del Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. ¿Qué quiere decir cristiano? Se refiere al hombre en quien Cristo está viviendo en él. Ahora ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Cristiano se refiere a que es hombre de Cristo, es el hombre en quien Cristo está viviendo en él. Existe el Espíritu de Cristo. Entonces, obviamente, ese Espíritu de Cristo tiene que gobernar mi corazón y mi vida, ¿sí o no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto, sepultado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mi cuerpo solamente es una cáscara y quien está dentro de mí al final es el Cristo, es el Señor, y el Señor es mi dueño de la vida. Por eso en 1 de Pedro 3:15 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. El Cristo tiene que ser el dueño de mi corazón. Los mundanos solamente viven a su comodidad o a los deseos de la carne de cada uno. Y esto es algo normal. Sin embargo, nosotros hemos obtenido la vida eterna y con el poder del Espíritu Santo vive en mí. Es por eso que conforme a ese Espíritu, si es que en uno está el Espíritu de Cristo, entonces tiene que gobernar mi corazón y mi vida también. Diciendo que Cristo está en mí, si es que veo su vida, está viviendo conforme a lo carnal. Entonces, ahí hay un problema. Hay una frase que dice palabra y hecho, ¿no? Diciendo que yo soy hijo de Dios, ese nombre y esa autoridad y potestad, si es que yo tengo eso, entonces tengo que vivir conforme al Hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede vivir como hijo del diablo. Entonces, si es que uno tiene un nombre con significado y es diferente sus actos, esto es una contradicción grande. Por eso, siendo un cristiano, ¿cómo debe vivir dignamente? El Espíritu Santo nos ayuda y guía para que podamos vivir dignamente como sus hijos. Por eso, por haber recibido esa guía del Espíritu Santo, nosotros tenemos que manifestar el testimonio que nosotros somos sus hijos. En San Lucas 6:46, Jesucristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así habló. Con su boca dice Señor, 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 Señor. Algunas personas he visto que estaba en la cocina y se apagó el gas diciendo Señor, Señor. Yo he visto eso. Y comiendo una pieza de manzana dice Señor, Señor. Así siempre está llamando al Señor. O una persona quien se resbala en la calle dice oh Señor mío, Señor. Entonces solamente con su boca está llamando al Señor, ¿no? Pareciera que tiene buena fe. Entonces, con su boca dice muy bien Señor, pero miremos sus actos. Si es que no obedece la palabra de Dios, esto es una mentira. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto es una contradicción. En Efesios capítulo 5, versículo 8 dice,
porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes de recibir la salvación erais tinieblas. Vivíamos en las tinieblas, pero ahora nosotros somos luz en el Señor. La vida eterna, y hemos recibido esa luz del Señor. Por eso nosotros tenemos que vivir y andar como hijos de luz. Esto es algo obvio. Por eso nosotros tenemos que mostrar el testimonio que somos hijos de Dios. Es vivir conforme al Espíritu Santo. Viviendo tenemos que manifestar que somos hijos de Dios. Hoy en día muchos cristianos, quizás con doctrina o con conocimiento, conocen a Dios, conocen a Jesús. Entonces por eso alaban muy bien, oran muy bien, diciendo Señor, Señor. Qué bien, qué bueno todo. Pero miremos su vida. No viven conforme a la palabra de Dios. Viven a su comodidad. No viven y tampoco saben cómo es vivir conforme al Espíritu Santo. Realmente esto es una contradicción. Por eso los israelitas desde su nacimiento eran pueblos escogidos y han jactado que son hijos de Abraham, pero si vemos en Apocalipsis, dice que es la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Los judíos son el pueblo de Dios, ¿no? Pero no lo son, sino son sinagoga de Satanás, dice. En ellos ha obrado el diablo, incluso ha matado al Hijo Jesús, ¿no? Y esto es la obra de Satanás. Ellos no conocieron a Dios. Solamente con la boca dijeron que sí conocen, llamaban al Señor, oraban. Pero hay muchas personas que, aunque son así, están en contra de Dios. Aunque uno dice que es cristiano, quizás puede llevar una vida contradictoria así. Por eso en nuestra vida tiene que manifestarse el testimonio y la evidencia que yo soy cristiano. Porque si no, tengo que probar en mí mismo si es que realmente yo soy hijo de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Si es que yo digo que Cristo está en mí, pero mi vida no es así, entonces esto es falsedad. Tengo que pensar esto, hay que tomar una decisión con solemnidad, seriedad, frialdad y claridad. ¿Hasta cuándo vamos a llevar una vida religiosa hipócrita? Entre los salvos también, pensemos, no hay que vivir así. También si es que uno vive conforme al Espíritu Santo, realmente los cristianos pueden llevar una vida espiritual, siendo hijos de Dios y recibiendo la guía del Espíritu Santo, y como resultado sale una vida de victoria. ¿Pero victoria de qué? En 1 de Pedro 2:11 dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, ¿cuál es el primer enemigo? Está en mí. Los deseos carnales. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y no solamente eso, no está en contra de Dios. Primero tenemos que vencer lo carnal. Hay que vencer la carne. Por eso en Gálatas 5 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si es que uno vive conforme al Espíritu Santo, obviamente no se cumplen los deseos carnales en mi carne. Los que están bajo Jesús en Cristo, dice, no améis al mundo ni las cosas, dice, te he librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no?
quiere decir que hemos sido libres de la potestad, del pecado y de la muerte. Si es que uno vive conforme a lo que quiere la carne, entonces esto es el pecado. Solamente tenemos que ver el cielo, pero estamos viendo el mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, dice. El diablo, cuando ha tentado a Eva, ¿cómo ha tentado él? Come este fruto de la ciencia del bien y del mal. Si comes no vas a morir, sino vas a ser como Dios. Y escuchando eso realmente vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esto es el engaño del diablo. ¿Cómo se comportan los engañadores? ¿Cómo hacen? Realmente la manera que ellos utilizan pareciera que es verdad, ¿no? Solamente escuchando su palabra parece que va a prosperar. Tan sabiamente hablan, tan cariñosamente aparecen. Pero ese diablo hasta ahora existe. Los mundanos están cayendo en la trampa del diablo. Los cristianos también quizás pueden vivir engañados así. No puede quitar la salvación, obviamente. Sin embargo, el diablo no puede destruir nuestro espíritu. Sin embargo, nuestra carne sí puede aprovechar. Puede llevar al fracaso a la vida cristiana de un cristiano. Y él hace todo lo posible. También hay una alabanza que dice que el diablo utiliza todas las trampas para hacernos caer. Aunque son salvos, pueden ser arrastrados de la trampa del diablo. No améis al mundo ni las cosas del mundo. No améis, no hay que ser quitados de nuestro corazón. Los deseos de la carne, lo bueno para comer. Los deseos de los ojos, lo bueno para comer y lo agradable a los ojos. Y la vanagloria de la vida, codiciable para alcanzar la sabiduría. Todas estas cosas están llenas en este mundo. Sin fin, está estimulando nuestro nervio periférico y nos tienta. Ir venciendo esto es el poder del Espíritu Santo. Hay que vencer. Por eso el apóstol Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué golpeo para ponerlo en servidumbre? Porque si no lo hago así, al final voy a perder. Entonces uno dice que yo he muerto y he sepultado con Cristo, por eso ya no existe yo en mí. No, no es cierto. Pero apóstol Pablo dijo, ¿por qué dijo yo muero cada día? Porque todavía no ha muerto, por eso digo yo muero cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay que cargar su cruz, hay que negarse de sí mismo. ¿Negarse qué cosa? Su pensamiento, su plan, su obstinación, su deseo, su idea, su opinión. Todo de sí mismo, ¿no? Hay que negar, hay que abandonar. Nunca puede seguir a Cristo teniendo de sí mismo. Cargar su propia cruz es como Jesús, como dijo, ¿no? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto no solamente fue la palabra de su boca, sino realmente ha entregado todo de sí mismo, ha muerto en la cruz. Nosotros también hay que decir, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sino como sea tu voluntad, Señor. Hay que seguir cargando nuestra cruz. Cruz es morir, es tribulación. Pero la carne no le gusta eso. Un salvo piensa que, yo voy a vivir así como quiera y al final voy a ir al cielo. Esto es un pensamiento que da el diablo, ¿no? Es incorrecto.
Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecimiento realmente es tan bueno, pero ¿por qué? A través de padecimiento conocemos a Jesús, seguimos a Él y a través de tribulación nosotros podemos ser espirituales y a través de eso podemos seguir su gloria. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nos ha salvado. Y no solamente nos ha salvado, sino es para que nosotros participemos en su tribulación. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguir al Señor es tribulación. Cada pisada de Jesús está la sangre, sus lágrimas, toda su tribulación. Todos los apóstoles y los santos han seguido sus pisadas de Jesús. Nosotros también estamos yendo ese camino, sino con su comodidad, ni siquiera sabe qué es la tribulación. Intenta todo lo posible para vivir cómodamente su vida y dice que siguen a Jesús. ¿Realmente esto es seguir al Señor? Hay que pensar esto seriamente. La palabra de Jesús está ahí y yo estoy aquí. ¿Cómo esto puede ser una vida de andar juntos? ¿Cómo puede ser una vida de seguir a Él? Esto no es una vida normal de una vida cristiana. Por eso, primero hay que vencer de sí mismo. Y con el Espíritu mata a las obras carnales, cargando su propia cruz, y después seguir a Cristo. No es seguir por seguir así nomás, negarse a sí mismo y después cargar y después seguir a Jesús. Así es el paso. Hay que vencer a sí mismo. Vence así y vence al mundo. Es la tentación del mundo, ¿no? Por eso cuando uno sale realmente solamente existe de lo mundano. Hay tantas cosas y están llenas en este mundo de cosas de tentarnos. Y el diablo lo conoce tan bien y nos quiere pescar así. Sin cesar, siempre nos está tentando. Si es que no recibimos la guía del Espíritu Santo, no sabemos a dónde nos va a llevar. Por eso, vence así y vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Con la fe uno recibió la salvación, también con la fe uno vence a sí mismo, también hay que vencer el mundo. Por eso en 1 de Juan 2:14 dice, jóvenes, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno, dice. En la fe dice que las mujeres también tienen que ser sanas como los hombres. Los que son ancianos también hay que vivir como jóvenes, siendo fuertes, valientes. Y la palabra de Dios tiene que permanecer para vencer al maligno. ¿Quién dice que las mujeres son débiles? Pero quizás la mujer es débil, pero la madre es fuerte, ¿no? Los hombres son débiles, pero los cristianos son fuertes. Pero fuertes ¿hasta dónde? Fuertes para vencer al diablo. Sí o sí hay que vencer. El perdedor es el sirviente del vencedor. Si es que uno pierde del pecado, va a ser siervo de pecado, y si es arrastrado por el diablo, va a ser siervo del diablo. Pero nosotros no.
Antes éramos siervos de pecado y de diablo, pero fuimos libres y ahora somos siervos del Cristo, del Señor. Ahora tenemos que vivir agarrados del Espíritu Santo. ¿Realmente están viviendo conforme al Espíritu Santo, recibiendo su guía? Ahora el Espíritu Santo quiere que venzcamos a sí mismo, vencer al mundo y nos hace vencer al ardid del diablo. Nos ayuda porque con nuestra fuerza no se puede. Conforme a lo carnal, si es que uno vive así, va a ser una vida muerta. Nunca olviden de esto. Nosotros, cada día, cada momento, ante nosotros está la guía del Espíritu Santo. También hay tentación del mundo, también hay tentación del diablo. Siempre hay que conocer esto para que cada momento nosotros sepamos qué elegir. Viviendo conforme al Espíritu Santo, viviendo conforme a lo carnal, viviendo a lo de Dios, a lo del diablo. Uno no puede vivir así. ¿Cómo un hombre puede servir a dos señores? Apóstol Pablo, como dijo, ¿no? Pablo dijo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo muero cada día. Nosotros tenemos esta carne, pero hay que golpear este cuerpo que no quiere obedecer a la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Yo muero cada día yo cargo mi cruz, cada día. ¿Y quién es quien nos ayuda a ser así? No es con nuestra voluntad o con nuestro esfuerzo, es imposible. Solamente con el poder del Espíritu Santo es posible. Nosotros antes, como dice en Efesios 2, versículo 1 hasta 3, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, pecados del mundo y corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A todas las personas que no son salvos son desobedientes. Y dentro de los desobedientes está la potestad del aire, que quien tiene agarrado la potestad del aire está el diablo, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza éramos hijos que tenemos que entrar en la destrucción, pero nos ha salvado. Pero hay que regresar. ¿Cómo es posible esto? Otra vez vamos a ser hijos desobedientes, siguiendo al diablo quien tiene agarrado la potestad del aire. Tenemos que pensar este problema tan seriamente. En Apocalipsis 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Para poder pelear con el diablo hay que pensar hasta morir. Los cobardes no pueden vencer al diablo. En una guerra tan cruel, si es que uno tiene miedo de morir, no va a vencer. Solamente va a estar ocupado en huirse. Nosotros no somos quienes damos pasos atrás, porque el Señor está con nosotros. Igual que Martín Lutero, estaba en contra del Papa, quien tenía mucho poder, incluso más que un rey.
quien tenía el poder católica, incluso tuvo la potestad de que con una palabra pudo matar a las personas. Pero después de que Martín Lutero ha recibido la salvación, solamente ha confiado en el poder del Señor y ha peleado con la potestad del diablo y de maligno. El diablo está lleno en este tiempo y se traga a los santos. No tengas miedo y lucha, vencerás con la verdad. Sal, comandante fuerte, y lucha por mí. ¿Quién es este comandante? Es Jesucristo. Ciertamente vencerá. Miren a esta alabanza, así él cantando esto, ha luchado. Esta lucha sigue hasta ahora, todavía no ha terminado esta lucha. Aunque el diablo sea muy fuerte, el Señor es mucho más fuerte y el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso nos hace vencer a la trampa del diablo, pero ¿cómo? Esa sangre que ha derramado Jesús en la cruz. Si es que creemos en eso, entonces ¿qué cosa no podremos vencer? ¿Tenemos miedo de sangrar o tenemos miedo de morir? Solamente su palabra. La espada del Espíritu Santo es la palabra. Con eso puede vencer al diablo. No hay que temer a morir. No ha estimado preciosa su vida, es por eso que pudo vencer. Apóstol Pablo también dijo su carrera, ¿no? Hasta que el día que él vaya hacia el Señor. Y también hasta que termine con esta misión de evangelizar, no estimó preciosa su vida. Aunque tenga 100 vidas, él pudo dar todas sus 100 vidas. Nosotros seguimos al Señor y vivimos conforme a su voluntad. Vivimos evangelizando. ¿Realmente esto es una pérdida? No, esto es una gloria. ¿Por qué Dios nos ha permitido tribulación? Es porque nos quiere dar más algo glorioso, eterno y lo espiritual. Aunque nosotros somos salvos, no tenemos aún requisito para poder entrar en su reino. En nuestra vida tiene que ser una persona digna de poder entrar en esa gloria. Igual que los jugadores olímpicos, no puede vivir como quiera los días y puede salir a las Olimpiadas y va a ganar así de la nada. No, sino ellos se esfuerzan todos los días, siempre luchan contra sí mismo. Y solamente así uno puede tener la victoria. La victoria no es automática, tampoco la gloria. Para darnos una gloria más grande, ha permitido la tribulación. Las profetas también, los apóstoles, Jesús también, después de recibir la tribulación, han entrado a la gloria. Esto hasta ahora no cambia. Pero la gloria quizás es un poco invisible en nuestros ojos, por eso no puede soportar la tribulación. Yo he leído un libro que antes habían comunistas que han agarrado a los cristianos para matar a todos. Entonces era invierno y desnudaron a los cristianos y los puso en el mar. Y les dijo, solamente digan que no creen y entonces les voy a vestir, les voy a hacer comer y les voy a hacer regresar a sus casas. Solamente la palabra que diga yo no conozco a Jesús y que no creo en Jesús. Solamente con esa palabra ya podía terminar, pero quizás ha recibido tanta tribulación y ha pensado por un momento, ¿no? Ya, entonces voy a decir la palabra que no creo y voy a regresar a mi casa todo caliente,
quiero regresar a mi familia y después voy a creer, ¿no? Pasando tiempo. Y justo en ese momento donde estaba dudando, de repente abriendo sus ojos, el Señor arriba estaba viniendo con la corona y estaba por ponerme y después regresó, viendo mis dudas. Entonces ahí dijo, Señor, yo voy a seguirte, Señor. Y después fue martirizado. Y yo he leído un libro así. El Señor está esperándonos con la corona en sus manos. Los que pasan en la tribulación entregará. Sé firmes hasta la muerte. Y viendo la palabra firme en significado chino, dice tiene significado medio y corazón. También significa la palabra que va a cumplir. Es cumplir la palabra. Es cumplir la palabra. También para cumplir la palabra de Dios, Jesús ha muerto. La palabra no es automática, sino con su corazón obedecer la palabra con toda la sinceridad. No hay que mentir. La mentira no solamente es con la boca, sino con los actos. Uno dice que cree, pero sus actos no. Esto también es mentira. Los que no creen en Jesús, dice que los que creen en Jesús, incluso ellos mienten y sus actos son malos. Entonces, ¿cómo dice? Ay, qué mentiroso. Tú solito cree. A mí no me prediques. No quieren aceptar lo que nosotros creemos. Los mundanos también sí saben distinguir porque tienen conciencia. Nosotros, siendo cristianos, no tenemos que ser cristianos falsos, mentirosos. Realmente tiene que ser el cristiano recibiendo la guía del Espíritu Santo. Los que reciben la guía del Espíritu Santo son hijos de Dios verdaderos y son verdaderos cristianos. No pueden utilizar como quiera o a cualquiera cristianos. Hay que tal fulano es cristiano, así dice. O él es el cristiano verdadero, viendo que puede hablar así a cualquier persona. Yo sí soy el cristiano verdadero, así yo puedo decir. Ahora nosotros tenemos que pensar de estos problemas tan seriamente. Escucha muy bien la palabra, dice amén, amén, pero regresan a su casa y no les quedó nada. Es como una piedra. Todo esto es una mentira. Con la boca dice que Señor, Señor, viviré a tu voluntad. Y pareciera que él solito está amando al Señor, pero te amo más que nunca, así también alaban. Pero realmente es así. Hay que amar más que el mundo, más que cualquier cosa del mundo. Yo hace poco tiempo he escuchado en una emisión cristiana un pastor estaba conversando con algunos miembros de la iglesia y una persona le ha preguntado como Abraham dio a Isaac, ¿ustedes pueden dar lo mejor de ustedes? Entonces ellos dijeron, no, yo no puedo, pastor. Así tan simplemente ellos respondieron que no pueden. ¿Por qué dijeron que no? Es porque nunca han comprendido el amor del Señor. A quien amáis sin haberle visto a Jesús. ¿Hasta cuándo? Más que cualquier cosa en el mundo, que sea su padre, su madre, su hijo, su hija,
Si es que ama más que su vida propia, cómo es posible no hacerlo? Como Abraham ha dado a Isaac, en ese momento, ¿cómo se comportó Abraham? Señor, yo voy a pensar un poco, dame más tiempo. ¿Así dijo? ¿O ha respondido, no, Señor, no solamente eso yo no puedo, sino sin ninguna razón dijo, sí, Señor, dijo yes. En Cristo solamente acepta el sí. Que viva o que muera, como sea tu voluntad, Señor. Que viva o que muera solo a tu voluntad. Canta muy bien la alabanza, ¿no? Que viva o que muera, solo a tu voluntad. Así canta y vive como quiera en su vida. Qué mentirosos son. Nosotros, acerca de esos problemas, tenemos que ser tan fríos. Sus pensamientos carnales siempre quiere poner excusas o quiere justificar, pero no. Antes seguíamos al príncipe de la potestad del aire. Vivíamos conforme a la avaricia del mundo, de este cuerpo, pero ahora ya no. Ahora solamente vivimos conforme al poder de Dios. Así tenemos que hablar con valentía. Ahora, viviendo al Espíritu Santo, es obvio vivir así. El Espíritu Santo no nos obliga para gobernarnos o para mandarnos o para pedirnos algo, sino siempre nos consuela y nos da gozo y nos da el corazón voluntario, para que con corazón voluntariado vivamos santamente nuestra vida. Uno no quiere y está esforzado a hacerlo. No. Jesús, cuando mandó a Pablo, él dijo, no, yo no puedo. ¿Cómo me puede comandar algo así tan difícil? Así dijo. Apóstol Pablo. Lo que yo quiero en mi corazón anhelosamente es vivir para el Señor, pero también morir para Él, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren, qué asombroso es esto. Conforme a mi anhelo y esperanza, no es a la fuerza. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Espíritu Santo da anhelo y deseo para que cumplamos la voluntad de Dios. Nos da ese deseo. Si es que nosotros somos aferrados al Espíritu Santo, el único deseo que tendremos en nuestro corazón es hacer la voluntad de Dios. Por eso no va a haber ningún problema aunque yo tenga cualquier tipo de tribulación. Por eso apóstol Pablo también dijo, cuando yo soy débil también soy fuerte. Mi hambre, mi tribulación, mi dificultad, todas mis debilidades, mi pobreza, mi persecución, hasta todas esas cosas yo me gozo. ¿Será posible para que nosotros también comportemos así? ¿Por qué piensan que no? El Espíritu Santo nos da un corazón gozoso para que obedezcamos. David, después de pecar, ¿qué dijo? No quites de mí tu Santo Espíritu y Espíritu noble me sustente.
arrepintiéndose, dijo: no quites tu obra de Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente, para que sea el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Se va a manifestar la obra de Dios a través de esa persona. El Espíritu Santo no se engaña, no es engañado por nosotros. Quien se ha abandonado de sí mismo y quien tiene el deseo de vivir para el Cristo, a esa persona el Espíritu Santo obra. Los que predican la palabra también. Predica y enseña la palabra y da el sermón y es honrado para las personas y busca su propio beneficio, entonces el Espíritu Santo no va a querer utilizar a esas personas. ¿Creen que el Espíritu Santo será aprovechado por los hombres? Ahora busquemos juntos 1 de Tesalonicenses capítulo 2. 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12. Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 2, versículo 12, les leo. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Apóstol Pablo, como si tratara a sus hijos realmente, tratando así a los santos y consolando, dijo: os llamó. Quiere decir que nos ha salvado, nos salvó. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, que nos ha salvado es para que nosotros entremos en su reino y gloria. Pero es para que anduviésemos dignos de Dios, para que nosotros seamos dignos entrar en su reino y gloria. Quien nos ayuda a vivir así es el Espíritu Santo. Nosotros antes solamente vivíamos siguiendo a lo vano de este mundo, sin esperanza, solamente para las cosas que se va a pudrir. Pero ahora vivimos mirando a la gloria eterna. Y también nosotros recibimos la guía del Espíritu Santo y siguiendo a ese Espíritu Santo, ¿cómo podemos llevar una vida para seguir a su guía? Tenemos que permanecer en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. En San Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Dice: ya vosotros estáis limpios. Se refiere a los que son salvos, los que son limpios con la sangre de Jesucristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué quiere decir permanecer en el Señor? Si permanecemos en Él, quiere decir que el Señor va a estar en nosotros y que también va a obrar. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay que escuchar y escuchar y escuchar, pero aún así uno se olvida. Permanecer en el Señor, ¿no? El Señor es la vid y nosotros los pámpanos. Y los pámpanos tienen que estar pegados y recibe toda la resina que sale desde la raíz. Así crece y así lleva fruto, ¿sí o no? Lleva fruto por sí mismo.
¿Qué quiere decir estar pegados? El que en mí no permanece seré echado fuera como pámpano y se secará y será pisado. Si es que no está pegado, va a estar seco y al final va a morir. Y no puede hacer nada en su vida cristiana. El pámpano que esté pegado a la vid es igual que los miembros y las partes del cuerpo tienen que estar pegados en el cuerpo. Siempre les estoy diciendo, pero un miembro del cuerpo no tiene ninguna fuerza. Apóstol Pablo dijo, la excelencia del poder no está en nosotros. Entonces, ¿en dónde está? Está en el Señor. En Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuáles son las cosas que nosotros pedimos o entendemos? Los que son salvos, los que realmente nosotros queremos y lo que pedimos es que cómo podremos vivir conforme a su voluntad. Ya no vivir conforme a mi carne, tampoco a lo del mundo, sino vivir a la voluntad y a la gloria de Dios. Esto tiene que ser mi único deseo. Pero ¿cómo hacen esto? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor lo hace. Hay que permanecer en Él para que aparezca su poder. Su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. Su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. Esto no es con su propia voluntad. Uno dice, yo voy a vivir conforme a la voluntad de Dios, ya no voy a vivir conforme a mi carne. Decide, propone en su corazón, pero no puede ser con su propio esfuerzo, porque otra vez va a caerse. Cuando uno está caminando en la calle que es resbaloso, se va a caer, ¿no? Pero hay que estar con acompañantes agarrados de la mano y puede pasar normal. Por eso nosotros tenemos que estar en el rebaño del Señor, quien está el Señor ahí adentro, no es cualquier rebaño. Cuando uno está ahí, estando aferrados de su poder, el poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nuestra vida cristiana tiene que ser tan minuciosamente. Y fríamente. ¿Cómo podremos vivir a la voluntad de Dios y cómo vivir siguiendo al Espíritu Santo? Por la boca dice que no sea conforme a mi voluntad, sino a tu voluntad. Habla muy bien, pero vive como quiere. Entonces, ¿cómo va a obrar el Espíritu Santo? En San Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Quien quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le hace conocer. Y quien quiere vivir conforme a la palabra de Dios, les da el poder. Tienen que tener ese deseo anheloso de comportarse a la voluntad de Dios. Tiene que ser el deseo anheloso. Aunque sea diferente con la boca y el corazón, la boca sí quiere, pero el corazón no. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que siguen a lo carnal siempre están pensando en lo carnal, pero tienen que estar aferrados de Dios. Así uno puede obtener la guía del Espíritu Santo. Jesús, cuando fue bautizado y subió del agua, se abrió el cielo y ha bajado el Espíritu Santo como una paloma. Ha bajado la paloma como el Espíritu Santo y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús es el Hijo amado de Dios
y es quien tiene complacencia. Para Jesús no es tan necesario para que exprese así en esta palabra, porque esta voz no solamente fue para Jesús, sino es para todas las personas quienes están en Jesús. Es el testimonio del Espíritu Santo. Como nosotros lo sabemos muy bien, la vida de Jesús es para salvarnos, y no solamente eso, sino para todos los cristianos que han recibido la salvación. Él fue un ejemplo. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Espíritu Santo a nosotros también, justo después de recibir la salvación, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús dijo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Espíritu Santo que mora en Jesús, a través de Jesús, siempre ha hecho la obra de dar la complacencia a Dios. Ese Espíritu Santo también mora en nosotros para que nosotros manifestemos el testimonio que somos sus hijos. También para que podamos tener el testimonio de tener la complacencia a Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo. Hebreos 11:5 dice: antes que Enoc fue arrebatado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si uno ya es hijo amado de Dios, entonces tiene que ser un hijo quien agrada a Dios. Hay que vivir como hijo, realmente. ¿Pero cómo? Si es que uno vive siguiendo el poder del Espíritu Santo, puede agradar a Dios. Apóstol Pablo, como dice en 2 Corintios 5:9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esto fue el deseo anheloso de él. El Espíritu Santo le hace conocer la gracia de Dios y la voluntad agradable a Dios, y también nos ayuda. Además, el Espíritu Santo es quien nos santifica y nos perfecciona. En San Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así dijo. Nos ha salvado y nos ha puesto como sus hijos. Es para que nosotros seamos perfectos como Dios. En San Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. También en 1 de Pedro 1:15-16 dice: igual que el Padre Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Tenemos que ser perfectos como Dios, misericordiosos como Dios, santos como Dios. Así nos está mandando. Como ya son salvos, vive como quiera y después anda al cielo. No hay ninguna palabra que dice así. ¿Cómo podremos ser santos, perfectos y misericordiosos como Dios? Con el poder del Espíritu Santo. Si es que uno vive aferrados del Espíritu Santo, sí es posible. ¿Por qué dice que no? Si dice que no, entonces para siempre va a ser no. Pero si uno dice que sí puede y tiene el anhelo de hacer, entonces puede ser posible. Por eso en nosotros tiene que sembrar el temperamento de Dios para que nosotros seamos poco a poco más perfectos y perfectos, más misericordiosos como Dios, también santos como Dios, y nos ayuda.
Pero uno dice, no, ¿yo cómo puedo vivir así? Yo tengo carne. Pero ¿será realmente imposible con el poder del Espíritu Santo? Quien ha salvado a los pecadores no podrá cambiar nuestro corazón o nuestra vida. ¿Mm? Sí, es posible. Como es posible, lo dijo. No nos manda a hacer algo que es imposible. Nos ayuda para que nosotros podamos hacerlo. Busquemos juntos San Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, dice. Agarrando la mano de un pequeño, como uno ayuda para llevar al camino correcto, aunque sea un camino difícil o peligroso, está bien si es que tiene agarrado las manos. Igual el Espíritu Santo también agarra nuestras manos y nos guía a la verdad. No es que nos dice anda por ese camino de la verdad y no nos ayuda. No es así. En Salmos 23, versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En el mismo tiempo que conforta mi alma, también nos guía por sendas de justicia. Nos salva con su nombre, pero también nos guía por sendas de justicia con su nombre. En Salmo 73, versículo 24 dice, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Ahora, según tu consejo, según tu palabra nos guía, pero después me recibirás en gloria. Con la palabra del Señor, después de ser guiado, por la gloria nos guía. Y así es razonable, ¿no? No es como me convenga. No existe eso en la vida cristiana. Tiniebla o luz es uno de las dos. Yo pertenezco en Dios o pertenezco en el mundo. Es una de las dos cosas. Nosotros cristianos y el mundo es como Abraham le dijo al rico que fue al infierno. Dijo que hay una gran cima que está puesta entre nosotros. Tampoco puede pasar de tú a mí. También entre nosotros y el mundo hay una gran cima. Ellos no pueden venir tampoco nosotros ir con ellos. Hay esa diferencia, pero vivir todos mezclados. ¿Cómo una tiniebla puede estar junto con la luz? Nos guía. En Salmos 48, versículo 14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este Dios es mi Dios. Es quien me guía hasta la muerte. Hasta que termine este mundo. Me guía y me protege. Segunda de Timoteo 4:18, apóstol Pablo dijo, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. Me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial, para que entremos en su reino, en su cielo. En King James Version también dice que el Señor me libra de toda la obra mala.
y me preservará para su reino celestial, igual que la versión de español, ¿no? Me protege de la maldad. También dice para su reino celestial, para que lleguemos a su reino. Me preserva, me protege. Esto es la obra del Señor. Siempre está con nosotros. Cuenta hasta nuestros cabellos y protege nuestra niña de los ojos. La promesa de Dios nunca cambia. El problema es que nosotros no creemos en su promesa, tampoco lo cumplimos. En Jeremías 31, versículo 3, en la palabra de Dios dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así dijo. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nos ama, por eso nos protege. Con su misericordia nos guía hasta que entremos en su reino. Con el amor y el poder de Dios ha librado a los israelitas del Egipto, del faraón. En el día con la columna de la nube y en la noche con la columna del fuego le hizo llegar a la tierra prometida, Canaán, ¿no? Igual que eso, nos protege el Espíritu Santo para que nosotros entremos en su reino. La tierra de Canaán es un modelo del cielo eterno. También en 1 de Juan 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Quien dice que permanece en el Señor, quien pertenece en el Señor, también tiene que andar como él anduvo. Pastor, no diga algo así. ¿Cómo podremos permanecer como el Señor anduvo? No, no digan así. Si es que nosotros queremos, realmente nos ayuda para que seamos así. Nosotros también, como Jesús, como Pablo, Él es quien nos hace cantar del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 1, 5 a 6 dice, versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y también versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo, los santos que han recibido la salvación, los santos de Tesalónica, en mucha tribulación ellos han obtenido el gozo y han aceptado la palabra con mucho gozo. Y no solamente eso, sino fueron imitadores tomando el ejemplo de Pablo y de Jesús. Nosotros también tenemos que ser imitadores de Pablo y Jesús para que nosotros poco a poco seamos pareciéndonos y para que vivamos así. Poco a poco. Obviamente no podemos ser perfectos como Jesús o como Pablo, pero aunque sea poco a poco sí podemos imitar. Hay que participar en el temperamento de Jesucristo. Igual poco a poco y poco a poco. El amor de Dios, la misericordia, la santidad, pareciéndonos poco a poco hasta que el Señor venga y al final nuestro cuerpo se va a transformar totalmente como Jesús. Igual que una larva después de 7 años va a ser una cigarra, pero no es de un día para otro, sino poco a poco hay que pasar por ese proceso de la cigarra y se despelleja. Igual que nosotros, poco a poco tenemos que ir pareciéndonos como Jesús y al final vamos a transformar totalmente. Hay que saber esto. También todo esto lo hace el Espíritu Santo. No podemos hacer con nuestra propia fuerza. Entonces, con el poder del Espíritu Santo y con su guía, tenemos que tener ese deseo anheloso para que queremos vivir así. Hay que orar, hay que
anhelar la palabra y yo tengo que obedecer de las cosas que yo puedo hacer, iniciando desde el 1. Si es que yo obedezco esto, voy al segundo. Si es que aprendo las dos cosas, voy al tercero, así. Una persona que ni siquiera puede dar el primer paso, ¿qué cosa puede hacer? No, esto es imposible. Ni siquiera ayuda el Espíritu Santo. Como Jesús, como Pablo, no podré vivir así. Como esa alabanza, ¿no? Sí se puede. No digan que no. Tampoco Dios pide algo que no podemos hacer. Como los santos de Tesalónica han sido imitadores de Pablo y de Jesús. El Espíritu Santo, quien siempre mora con nosotros, nos consuela, también nos enseña y nos protege, nos guía. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo siempre está con nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad, nos guía. Y con su guía nosotros, hasta que lleguemos a nuestro último momento, vivimos conforme a su voluntad y su gloria, para que nosotros estemos ante Él sin ninguna vergüenza en su gloria. Si es posible, el Espíritu Santo nos ayudará. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recibir esta guía, ese testimonio que somos sus hijos, y en nuestra vida también tiene que manifestarse la evidencia que somos sus hijos. No es solamente con la boca diciendo que yo soy salvo, yo he renacido, sino siendo imitadores de Jesús, tenemos que participar en su tribulación. Hay que tener ese corazón para que estemos ante Él sin ninguna vergüenza en la gloria que habrá en un poco tiempo. Por eso en 2 de Pedro capítulo 3 dice: ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Realmente está muy cerca la venida del Señor. No miren tan lejos. Nos da esta oportunidad momentánea para que hagamos lo que nosotros no hemos hecho o lo que nos faltó hacer, para que seamos perfectos. Por eso nos da esta oportunidad. Por eso hay que dar todo nuestro corazón y nuestra vida para que sigamos a Él, obedezcamos su palabra y para que recibamos la guía del Espíritu Santo, para que nosotros imitemos más a Él, para que estemos ante Él, participemos en su gloria. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, nos has salvado y te agradezco, Señor, por darnos este corazón anheloso de querer vivir conforme a tu voluntad. Somos tan débiles, sin embargo, Señor, tú nos consuelas, nos enseñas, nos ayudas para que nosotros andemos en el camino de la verdad, para que nosotros no estemos ante ti, Señor, con vergüenza. La vida que me resta, tú gobiernes, Señor, para que nosotros no miremos a las cosas vanas en este mundo. Tampoco para que vivamos conforme a los deseos carnales, sino para que vivamos conforme a tu gloria. Protégenos y guíanos. Hemos orado en el nombre del Señor. Amén.